Bueno, sobre todo lo primero, dar gracias a todos por estar aquí, dar gracias al Smopic, a todos los colaboradores y lo que sí quería, sobre todo, porque no vais a ver nada que no conozcáis, desde luego, pero sí que, como es la segunda vez y los participantes somos los mismos, me gustaría hacer una continuación. No quiero volver a explicar lo que magistralmente nos explicó el compañero Jordi en la última sesión, entonces eso siempre va a ser ir ajustando todo aquello que vemos nuevo, que podemos hablar de ello. Intentaré ser rápido porque lo que queremos es más hablar luego, que vosotros participéis, que nos preguntéis, porque una exposición de cómo se hace una obra no, aquí en 20 minutos no va a ser nada nuevo para vosotros, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco para que vayáis viendo cómo nosotros tratamos en nuestro grupo las obras urbanas. Ahora no va. Venga, le damos aquí directamente. Bueno, principalmente nos vamos a centrar en la maquinaria que podemos usar en obras urbanas, pero no solo en la maquinaria ni de qué tipología, sino para que veáis que no hay tanta diferencia de una obra civil grande que puede haber una carretera que en una obra urbana. Sí que los tamaños aquí importan, pero bueno, pues las ideas son las mismas y la forma de actuar es muy parecida. Aquí, como veis, tenéis un ejemplo de lo que puede ser una obra urbana. He puesto estas fotos primeras para que veáis que el tamaño de una obra importante, que puede ser esa máquina, que son 40 toneladas, dentro de una ciudad cabe. Lo que pasa es que tiene unas situaciones muy especiales. Y el que una obra urbana parezca pequeño, aquí tenéis un ejemplo de que una obra urbana no es pequeño. Aquí te veis la Avenida Navarra abierta por completo. Entonces, el concepto de obra urbana, que no os engañe, que no penséis que sea ni fácil y sobre todo que lo que no es, no tiene por qué ser pequeño, ¿no? Venga, ahora parece que sí. Volvemos atrás. Vale. Sí, ahora funciona. Lo hemos dicho muy rápido, ¿eh? Ahora. Bueno, esto es una continuación, como os decía al principio, de lo que vimos que nos estuvo comentando Jordi, y es la gestión de la maquinaria. La gestión de la maquinaria en la obra urbana es igual que podamos tener una gestión en una obra civil cualquiera que tengamos una carretera. Lo que pasa es que hay tres partes importantes como diferencia, ¿no? Y una es la disponibilidad y servicio. ¿Por qué pongo esto? Porque las obras urbanas sí que suelen estar más complicadas en cuanto a plazos. No es en una carretera, tienes los plazos igual, pero si se te abre una máquina, la dejas aparcada, coges otra. En una obra urbana no puedes dejar una máquina averiada ahí. Es una situación muy compleja, entonces los planes que tienes de cumplimiento de obra es mucho más estricto. No porque sean menos, sino porque no tienes plan B para hacer los mismos trabajos, ¿no? En una obra que sea mucho más grande, que puedas aparcar una máquina, mañana traigo otra, no es tan influenciante. Aquí sí. En cuanto a la versatilidad, la elección del tipo de maquinaria en una urbana es mucho más complejo, y hoy después de que habéis podido ver lo que hay en los diferentes pabellones, que por eso está muy bien situada, que la hagamos en viernes porque todos hemos visto lo que hay, es importante la tipología de maquinaria. Aquí no es más grande o más pequeño, sino qué puede hacer una máquina u otra, con el correspondiente problema de los operarios, que tienen que ser unos profesionales que no se mire tanto a la producción, sino se mire a la versatilidad. Como veis, aquí tenéis dos equipos muy especiales, que son articulados, con brazos que son partidos, no tienen sitio donde apoyarse, por ejemplo, no llevan patas esa máquina. Este tipo de cosas en una obra grande, pues al final es una máquina de cadenas muy grande, que haga mucha producción. Aquí eso no funciona. Y la última parte es la rentabilidad. Jordi nos explicó cómo podemos hacer, a base de mantenimiento de esas máquinas durante mucho tiempo, hacerlas rentables. Aquí el problema que puedes llegar a tener es que te toque en tu época de obra planes de mantenimiento. Pues bueno, pues tienes que coordinar, incluso adelantarlos, retrasarlos y por supuesto que no tengas averías. Es mucho más complicado que tengas en una calle, poneros por ejemplo una calle San Miguel, que es una sola dirección, que son 250 metros de calle solo, se te avería una máquina en medio, pues has parado prácticamente la obra. Es muy complicado. En una carretera es muy difícil que por una máquina pares una obra. En una obra urbana es un riesgo muy grande.
Y es es lo que conseguimos desde los parques de maquinaria, es lo que intentamos de tratar de convencer a nuestros compañeros en jefe de obra que no ajusten tanto los plazos porque son insalvables, ¿no? Entonces, esa tipología de cosas son las que de tres veces podemos diferenciarlo de una obra de más calaje, ¿no? Este botón no va a tener mucha productividad hoy, ¿eh? Vamos a pasar aquí. Vale. Hablando primeramente de lo que os marcaba como parte fundamental son la planificación. Una planificación en una obra urbana, pues veis, son cambios que se pueden llegar a dar día a día. Aquí veis un ejemplo de una zanja que en principio ya vas a meter un tubo y ya tienes otro anterior. Pues la máquina que usarías para meter el tubo pequeño no sería la adecuada con la que abres la zanja final. Pues para que veáis un ejemplo de la tipología que nos encontramos. Condicionantes es buscar los tamaños más grandes posibles dentro de las condiciones de obra que tenga. Aquí veis, por ejemplo, la situación con el árbol. Tienes que demoler solo lo mínimo, tener un control continuo de la situación y el paso de la obra siguiente. Aquí veis un ejemplo de que aquí hay que desmontar la calle entera, pero no puedes, porque si no, no puedes acceder luego con los camiones, ¿no? Si veis, eso es una máquina muy específica, que está en una obra de producción, no va a servir para nada. Sí que tiene unos brazos articulados, como veis, que es una cosa muy complicada de encontrar. Bueno, pues en las obras urbanas tenemos que pensar en este tipo de máquina, conocerlas, venir a estos sitios, como estamos hoy aquí, y ver qué es lo que más nos encaja. El orden de que usas para hacer demoliciones o zanjas es totalmente diferente. Como veis, también es verdad que los vecinos siempre van a estar. Tienes que tener máquinas que no molestes a las vallas, mantener la valla fija continuamente. Otra cosa que se repite, hay que intentar tener el menor personal cercano posible a una máquina en una obra urbana. Es muy peligroso porque hay muchos condicionantes, el maquinista tiene que estar alerta a muchas situaciones alrededor que no puede controlar. Bueno, pues hay que intentar siempre tener máquinas que hagan más cosas que antes hacía un operario a mano. Es complicado, pero bueno, va viendo opciones. Como bien os decía, aquí el tamaño se importa, pero normalmente suele ser al revés. Como veis, tipologías de máquinas en una obra en el que puedas estar varios días trabajando, bueno, pues puedes requerir una máquina que puedas medir la producción, pero por ejemplo, ¿qué producción podéis ver en una acera en el que levantas 2 metros cuadrados? Y que tienes que tener una máquina muy específica. Desde los parques de maquinaria, en nuestro tipo de empresas, tienes máquinas de 1 a 2 toneladas hasta máquinas de 60, 70. Bueno, pues toda la parte fundamental es tenerlas activas en todo momento para cualquier tipo de obras. Como veis, muy específicas para demoliciones, que ahora hablaremos de ello, un poco del entorno donde está, lo que te puedes encontrar una obra. Para veis esa obra, por ejemplo, ahí en el que estamos situados, con los servicios afectados que tenemos, no puedes hacerlo con cualquier tipo de máquina. Meter una persona que lo haga a mano dentro de la zanja es un problema a día de hoy. Bueno, pues para que veáis la tipología de maquinaria que hay que usar, útiles que usamos que casi son tan fundamentales como las máquinas, tipología de chapones, esto para nosotros, esta imagen, es de las partes más fundamentales en una obra. Chapones resistentes para máquinas, en el cual una máquina pueda pasar por encima y acabar una zanja que no hay otra forma de acabarla. Como bien os decía, las máquinas grandes también caben. Pero claro, ¿qué hay que hacer? Intentar tener la menor maquinaria posible en una obra. Aparte que te ocupa un sitio que es complicado recuperarlo por espacio, ya estamos peleados en las obras urbanas con los almacenajes, por ejemplo. Cuando traes un tubo tienes que ir trayendo, tienes una zona en la que tienes que meter tubos muy grandes, vas trayendo lo que vas necesitando, no tienes zona de acopiar. Bueno, pues tener una máquina que te haga diferentes funciones, con diferentes utensilios, con diferentes equipos, es fundamental. Esto nos ayuda mucho, pues las grandes marcas tienen diferentes opciones, pues gancho, la máquina, por supuesto, aquí lo que veis no es solo que esta máquina tenga este implemento, sino que esté homologado para la carga de levantamiento de pesos. La máquina específicamente tiene que tener un software en el cual te limite los pesos. Esa máquina deja de hacer una excavación y ejerce de grúa. Esto hace unos años era impensable, porque nosotros veíamos un gancho y enganchábamos cosas. A nivel preventivo era imposible. Ahora se permite. Cualquier tipo de retro tiene una tecla en la que bloquea si tiene algún tipo de problema. Bueno, pues la máquina es mucho más versátil que antes. En este caso es una máquina de 40 toneladas y me está metida en la ciudad. ¿Para qué nos sirve también? Todos sistemas que son muy pesados, que son de ayuda para que no se derrumben zanjas, para colocar pozos de diferente tamaño.
evitas tener que traer una grúa, por ejemplo, para colocar los propios tubos. Bueno, para que veáis que en cuanto a esto es una parte muy versátil. Una vez empezada una obra, meter una máquina en una obra, entender lo que puede ser, que es súper complicado. Eso es. Bueno, pues todo esto se mejora si tenemos conocimiento de las propias máquinas, limitaciones que tenga la propia máquina. Cuando desde el parque de maquinaria tiene el encargo de comprar máquinas, hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Hay máquinas que las compras a día de hoy y si no pides estas especificaciones no las vas a tener. Pues en la compra hay que tenerlo en cuenta. Y en las planificaciones. Aquí te reduces que te venga una autogrúa a poner, por ejemplo, los tubos. O el espacio que queda entre la zanja y la pared no lo puedes hacer con una grúa porque no puede abrir las famosas patas. Pues con este tipo de trabajo se puede hacer. Es secuenciar el trabajo y organizarlo de forma que puedas no parar la obra. Además, con el condicionante de que muchas de las situaciones que nos encontramos tenemos que seguir dando servicios a los que están existentes. Este tubo de un día para otro tienes que ir dejando que el agua corra por dentro también. Uno de los mayores problemas que tenemos y que sufrimos a diario, sea obra grande o sea pequeña en una obra urbana, son los servicios afectados. Aquí tenéis un ejemplo de cosas que nos podemos encontrar a diario en cualquier obra, tanto si bajas 5 centímetros como si bajas 2 metros, ¿no? Y aquí no he puesto porque, ya, pues bueno, por lo que puede ser si te toca una parte de arqueología. Yo no la he puesto, no voy a ser que me comprometa algo, ¿no? Por eso no os lo he puesto. Pero tenéis un ejemplo para que veáis un saneamiento de hace muchos años en Zaragoza, pues eso se van reponiendo a base de arrancarlos. Si no tienes una máquina muy grande, no puedes arrancarlos, están a grandes profundidades y no los puedes arrancar. Esto es un ejemplo de la calle Canfrán, que hicimos hace unos años. Tiene un saneamiento que tiene casi un 80 de alto y hay que reponerlo. Y son grandes pasarelas, son pasadizos como si fueran túneles, que realmente son túneles en los cuales se circulaba. Pues eso tienes que tener unas máquinas muy grandes para poder arrancarlo y luego hacer toda la secuencia que hemos hablado antes, de poder con el panel de tibar, poder hacer el relleno, que el camión del hormigón te pueda seguir entrando. Entonces, con la tipología que hacíamos antes de abrir una zanja y con una grúa ponerlo, no se puede. Entonces, adecuas la máquina para esta situación. Lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, de los chapones. El poder colocar un chapón y colocar una máquina encima, dimensionar la máquina, dimensionar el chapón para que eso se pueda hacer y a nivel preventivo sea una solución, eso es súper complicado. Bueno, pues los últimos años estamos teniendo esas facilidades porque al mercado le hemos pedido ese tipo de soluciones, ¿no? El que tú te abras una zanja, veas el servicio afectado que hay, coloques una máquina encima de una chapa, literalmente, pues bueno, esto es una ventaja que tenemos, que nos hemos ido aprovechando de ello. También nos hemos tenido que meter en otros sectores, pues de calderería, para buscar este tipo de soluciones. La posibilidad de tener implementos de muchos tipos. Esto es un cazo específico, que lo llamamos hace unos años, era un cazo de limpieza normal, ahora no. Son cazos articulados que se meten debajo de las tuberías, que giran alrededor, que concretamente en esta feria hay mucho esta vez. Ya la otra vez me encantó porque había muchas opciones, ahora hay un montón más, diferentes marcas están fabricando este tipo de cosas y lo que hace es, donde hace años esto se tendría que hacer un vaciado completo a mano, pues ahora a lo mejor el 70-80% lo puedes hacer. Estamos hablando de que puedes tener en una obra, puedes reducir, en una obra que dure 6 meses, a lo mejor puedes reducir 150 horas de personal metido en una zanja, para que sepáis, sabiendo todos lo conflictivo que es y lo peligroso, ¿no? Y luego los equipos, con el control que tienen también los operarios, bueno, se pueden llegar a hacer ahí, que veis cómo se hace un dibujo buscando la zanja para no tener que demoler más de lo necesario. Ya no solo a nivel económico, sino a nivel de molestia. Aquí veis una operación encima de un paso de peatones, en el cual si abres más de la cuenta, pues vas a tener una molestia muy grande al vecino. Pues una vez que lo hagas de una manera muy fina, pues al final luego colocas una pasarela y te aseguras que la pasarela de servicio llegando de un lado de la zanja al otro. Ese tipo de cosas se usa mucho y los martillos que tenemos ahora en cualquier tipo de máquina, puedes usar también discos de corte. Bueno, pues ese tipo de cosas ahora lo tenemos. Desde hace unos años esto se puede hacer. Una parte muy importante, y quizás sea esta edición del SMOPI de la que más hay participativo, no porque es la de menos valor económico, es cierto, pero además lo hablábamos hoy en la comida, quizás es la de mayor avance tecnológico. ¿Por qué? Pues
Son equipos que no nos llaman la atención, porque vemos un camión, pues un dumper, nos llama un dumper grande de 10 toneladas, pero si no tienes este tipo de equipos, que llamamos siempre auxiliares, no eres capaz de hacer una obra. Son adaptados para según qué tipo de zanja, te mueven palets, te llevan materiales DC, porque claro, para que veáis un ejemplo, el primer dumper que vemos en obra los hay DC 200 kilos hasta 10.000. En camiones no tienes tantas opciones. Bueno, pues esta tipología de hay. Equipos pequeños para hacer la parte manual, donde ya no llega un equipo un operario subido en una máquina. Bueno, pues estos se siguen fabricando, han mejorado quizás lo que más en el sector de la construcción de la maquinaria ha mejorado y más ha evolucionado. Esta tipología de equipos, las cuales son articulados, que giran todas las ruedas, que llegan a rincones donde no llegaban y encima moviendo grandes pesos que de otra manera no tienes. Meter dentro de la ciudad con una obra empezada un camión pluma que te mueva materiales, a día de hoy es impensable, porque los metros cuadrados que ocupa ese camión te limita muchísimo la obra. Pues este tipo de equipos siempre los vamos a ver en obra y además cada vez más con diferentes funciones. Ya veréis, si habéis podido dar una vuelta por la feria, hay de todas las opciones y todos los usos. Y sobre todo, lo mejor, de todas las marcas, para que se sigan abaratando y profesionalizando. Luego también, pues bueno, de la tipología venimos de un ejemplo que vemos aquí central, para que veáis cómo las cosas evolucionan y cómo evolucionan los procesos. Aquí hay diferentes, os he puesto como ejemplo los diferentes extendidos que podemos hacer en una obra. Realmente en una obra haces un extendido, bueno, pues con una niveladora, pero es que hay sitios donde no cabe. Pues usas a lo mejor una retro para extender. En situaciones que podemos llegar a conseguir grandes acabados, con nuestras empresas, la de Jordi y la nuestra, somos especialistas en extendido de asfalto, pero no solo de asfalto, sino somos especialistas en la maquinaria que se usa. Lo podemos usar para extender suelos cementos, zahoras artificiales, arcenes. La máquina no solo vale para lo que te lo venden, sino tiene las limitaciones que tiene su marcado C y de funcional, pero funcionalmente lo que tú puedes hacer con ella es lo que realmente evolucionas, ¿no? Pero para que veáis un ejemplo de diferentes extendidos que al final se hace lo mismo, es adaptar tamaños y rendimientos también. Pensar que cuando llega la época del extendido en una obra estás trayendo materiales de fuera. Los camiones suelen ser grandes y adecuados para el tipo de calles. Bueno, pues tienen que ser sencillos las maniobras, la colocación y no peligrosos. Hay que intentar evitar gente cercana cuando basculamos, cuando sacamos materiales. Hay que intentar evitar tener gente cerca. Como veis, se pueden dar diferentes acabados. Esto ya no lo usamos, también lo digo. El asfaltado, que es lo más vistoso, también tiene mucho margen de actuación. Conocemos, pues bueno, una máquina que va cuando es una carretera, si es una carretera que ya estaba en uso, que se está mejorando, pues retiramos el asfalto, transformamos en fresado, lo recuperamos, echamos. Pero es que en la ciudad hay veces que eso es muy difícil. Estamos hablando de que estamos extendiendo, bueno, pues ahí arriba tenemos aproximadamente 7 metros de calle. Pero ¿y cuando tenemos 1 metro? ¿Cómo se extiende? ¿Se puede extender a mano? Sí, pero no son los mismos acabados. El extendido tiene que ser con máquina, porque una máquina no solo extiende el asfalto, lo precompacta y mantiene la temperatura, mantiene una homogeneidad. Luego todos, cuando vamos por el asfalto, aún no siendo profesionales, conocemos cuando un asfalto está bien hecho y está mal hecho. Pues ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues intentar ajustar máquinas. Todos hablábamos en la comida porque, por ejemplo, se extiende mucho más asfalto de las grandes empresas de asfalto ahora. Hay que tener mucho tipo de maquinaria. Tanto la empresa de Jordi como la mía, pues estamos hablando de que puedes tener 6, 7 tipos diferentes de maquinaria que hace lo mismo, que se adecua no solo a anchuras y producciones, sino acabados, opciones que te pueden alimentar desde un camión, se puede alimentar con unas máquinas pequeñas. Entonces, lo del mundo del asfaltado es muy complicado. Entrar en Zaragoza, en el centro de Zaragoza, con 40 toneladas, un equipo completo para echarle 24 o 27 a la extendedora, es muy difícil. La logística dentro de Zaragoza es muy complicada. Desde los horarios que tenemos hasta no hacer molestias a los vecinos principalmente, ¿no? Los horarios son muy reducidos en Zaragoza para poder trabajar, entonces tenemos que intentar hacer la mayor producción que se pueda. Pues para que veáis que el asfaltado también es muy complicado. ¿Qué generamos aunque es inevitable? Bueno, pues el tipo de molestia, ¿no? Ruidos, los riesgos humanos, tanto sea del personal nuestro como de las personas que van por la calle. Y luego hay una cosa que está muy a la orden del día, las vibraciones.
bien está hecho, pues tenemos nuestra Biblia, ¿no? Que es el PG3, que es el que nos dice cómo tenemos que acabar las carreteras, las tierras. Al cuanto extendido que tenemos a día de hoy se hace con una vibración mecánica, unos rodillos de un tamaño y de otro, ¿no? Pues eso genera muchos problemas, ¿no? Puedes llegar a romper lo que hay debajo o puedes hacer una fisura a un vecino. Estamos hablando que nosotros, por ejemplo, en la Avenida Navarra hemos tenido avisos del cuarto o quinto piso con fisuras. O la señora que nos salió hace unos años en la calle Aldebarán, me acordaré siempre que se le había caído el jarrón que le había traído su yerno de Turquía, ¿no? Dijo que era, ¿no? ¿Cómo repones eso, no? Que vale el valor que tenía sentimental para esa señora. Bueno, pues evitar ese tipo de cosas es difícil, pero bueno, podemos intentarlo. Aquí tenéis uno de los ejemplos que nos consigue mejorar con esto. Lo primero que veis es una máquina eléctrica, totalmente eléctrica. Hoy en la feria se podéis ver bastantes. En esto sí que es verdad que también hay que pensar a la hora de comprar qué compramos, qué marcas, qué opciones, hay que probar, hay que ver qué usos. Hay una cosa que sí que en esta feria me he dado cuenta, y ya lo que es en las baterías, que todos oímos equipos a baterías, han estandarizado una cosa, y es muy importante, es la carga es el mismo sitio, dura las mismas horas que el trabajo. Si te dura una máquina 6-7 horas, vas a tardar 6-7 horas en cargarla. Ya vamos teniendo cifras en la cabeza, ¿no? Cuando te van enseñando, no, pues esto, carga rápida, es el mismo tiempo. Lo único que tenemos que adecuar las diferentes obras para los diferentes equipos que tenemos. Esto a futuro, así, con eso reduciríamos el ruido. Con el segundo equipo que tenemos, los sistemas de compactación. Es una cosa muy importante a futuro en las calles porque nosotros cuando pasamos por encima de las zahorras o las gravas que están compactadas, lo sabemos cuando están bien. Pero pues tenemos el riesgo de que sigamos pisando más allá de haberlo llegado a su punto óptimo, que es el 100% de un acabado, ¿no? De hecho, si te pasas mucho y llegas al riesgo de romper el trabajo que has hecho. Pero hay un punto en el límite que tú has llegado a tu 100% y estás en el punto óptimo de compactado, en el cual a partir de ahí vas a generar una vibración innecesaria y un consumo innecesario de gasóleos y demás. Bueno, pues ahora las grandes marcas lo que hacen es poner unos controles de vibración y saben cuando, por diferentes técnicas, saben cuando el suelo está acabado. Entonces, a lo mejor el operario con el ojo no lo sabe, pero la máquina sí. Entonces tú haces tu trabajo, pisas las veces que sean necesarias y te quedas ahí. Si no tuviéramos eso y no tuviéramos eso que nos lo dijeran las máquinas, ¿qué pasaría? Pues depende si el operario tiene tiempo, diría, bueno, le voy a dar otra pasada. Total, tengo tiempo, bueno, pues gastaría un poco más de gasoil y a lo mejor generaría unas molestias a los vecinos. Bueno, pues con esos sistemas de control que las máquinas incorporan ya, conseguimos entrar en una solución que era impensable hace unos años, también os lo digo, ¿eh? Esto no hay. Otra de las cosas que tenemos es el tráfico que se genera en una ciudad cuando movemos grandes cantidades de material, tanto para entrar como para salir. Estamos hablando sobre todo de meter material en obra, pero ¿y sacarlo? Tenemos grandes obras en las que hay unas grandes demoliciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues planteamos grandes ideas y digo grandes ideas porque siempre salen desde la parte que más lo sufre, ¿no? Nosotros, todos los del sector, estamos intentando que el reciclaje vaya adelante y ¿qué hacemos? Pues equipos que puedas, dentro de la obra, trabajar los materiales para pasar de ser un residuo a ser una materia prima necesaria para la obra. Entonces, evitas un tráfico de camiones, entrada y salida, que al final es un beneficio. El transporte de camión dentro de Zaragoza, al final un camión no vas a sacar más de 27 toneladas, como mucho. Pues si tienes una obra que tienes que sacar 10.000 metros, fijar lo que estamos hablando. Estamos hablando que son 20.000 toneladas. Pues fácilmente te evitas un tráfico de 1.000 camiones hacia adentro, 1.000 camiones hacia afuera. Pues eso, con las opciones que tenemos, aquí podemos ver en la feria que hay equipos que nos facilitan esto. Haces un aprovechamiento del material que tienes, le das una segunda vida y encima no lo llevas a un vertedero. Esto en una obra urbana se puede hacer. Hay diferentes tipos de obras, de calles o polígonos donde lo hemos podido hacer. Necesitas un poco más de espacio, pero a día de hoy se puede hacer. Y otra cosa que se ve mucho, y me voy muy contento porque esto está muy avanzado con respecto a otras actividades, y es en los equipos remotos. Los equipos remotos a día de hoy, donde más avanzados están, son las demoliciones controladas. Una demolición de un edificio, pero es que ahora una cosa muy habitual, ese rodillo lo metes en una zanja y ese señor no se va a poner en peligro en ningún momento. De hecho, se podrá poner una valla alrededor suya y no moverse, y estará haciendo la compactación en una zanja que es muy peligrosa, y él estará fuera. Esto a día de hoy ha avanzado mucho. Como veis, reduce todos los mayores problemas que tenemos y que son sencillos de ver en cualquiera de los momentos. Una máquina es más grandes, otras más pequeñas, pero hay grandes ideas para todo.
Bueno, y no me extiendo más porque podáis participar también, espero que os haya gustado y ver, es un poco como os decía, añadirlo a lo que hicimos hace 2 años y esperemos seguir haciéndolo. Muchas gracias.